Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Entramos puntuales por Canal Antigua con la información y el análisis. Hoy le damos la bienvenida nuevamente a José Fernando Orellana, que va a estar en el pool de analistas de Canal Antigua. ¿Cómo te va? Mario, buenas noches. Alegre y contento de estar aquí, de regreso en las 8:45. De volver después de 2 años, ¿no? 2 años. 2 años. Se pasó muy rápido el tiempo, pero bueno. Gracias, Fernando. Bienvenido otra vez acá a la mesa de análisis. Hoy vamos a hablar de un tema que es noticia, y es que esto aconteció ayer en el Congreso de la República, la aprobación de la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario, o conocido como ley ganadera. Esto ha provocado opiniones encontradas, ¿no? Interesante la dinámica legislativa en la cual han venido amarrando una serie de iniciativas de ley que se han ido aprobando para sorpresa de muchos, y que, dicho sea de paso, que provienen de bancadas opositoras. Vemos al oficialismo trabajar de la mano con los partidos de oposición, aprobando 2 leyes que provenían de lugares distintos en una misma noche. Y en este caso, pues, la ley que promueve los incentivos para el sector agropecuario. Y vamos a tratar de explicar qué fue lo que realmente se aprobó y por qué esto ha provocado, digamos, opiniones encontradas. Hay quienes están a favor de que haya pasado esta ley ganadera, pero hay quienes dicen, pues momento, aquí nos vamos a meter en un lío fiscal. ¿Qué tan cierto es esto? Para hablar de ello, hemos invitado a 2 expertos en cuanto al tema. Le damos la bienvenida a Eddie Pérez, él es analista en temas tributarios y fiscales, y a Marco Pastor, del sector ganadero de Esquipulas, para hablar precisamente de esta normativa que se aprobó en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Bueno, qué gusto estar con ustedes. ¿Sabes? Para empezar, Eddie, las primeras impresiones respecto de la iniciativa de ley aprobada ayer por la noche. Es una iniciativa que ya tiene bastante tiempo tenía bastante tiempo de estarse discutiendo en diferentes legislaturas, y pues fue aprobada finalmente con bastantes enmiendas. Si comparamos la iniciativa que finalmente se aprobó y se convirtió en un decreto, tiene una gran diferencia de la iniciativa original, y de hecho una serie de enmiendas adicionales que no solo trata de estos 2 regímenes especiales nuevos que se crean, sino también de una modificación de otro régimen especial, que es el régimen de pequeño contribuyente. ¿Cuál es la primera lectura de esta iniciativa de ley que fue aprobada? Bueno, mi lectura como analista financiero es que es muy buena porque le permite integrarse a un sector de la producción nacional guatemalteca que seguramente no cuenta con el mismo aparato administrativo para cumplir con declaraciones de impuestos como si lo puede hacer una empresa que está, por ejemplo, ubicada en la ciudad capital. Me parece de que la creación de este monotributo, como se le llama técnicamente, que es un solo pago único, ya sea sobre las ventas o bien sobre la utilidad como se establece en estos 2 regímenes, va a ser más fácil para este tipo de empresas que puedan liquidar sus obligaciones tributarias. Aquí básicamente uno puede leer muy rápidamente de que pagar el 1.5% sobre las ventas brutas pareciera ser pues una cantidad que seguramente no va a impactar a estos sectores, pero que sí es consistente con el impuesto mínimo que el Estado de Guatemala espera recibir. Recordemos que el ISO es el impuesto mínimo que el Estado de Guatemala espera recibir de cualquier tipo de industria, y cobrar el 1.5 sobre las ventas brutas me parece que es bastante justo. Y luego, en el caso del pequeño contribuyente, pues ahora lo que estamos viendo es que se ha subido la barda. Se tenía hasta 150,000 quetzales para que estuvieran los pequeños contribuyentes en ese régimen, y ahora se ha subido más o menos a 458,000 quetzales anuales. Me parece que es una barda que es mejor que la que teníamos el día de hoy. Desde mi perspectiva muy particular, creo que se debe haber considerado un monto mayor, principalmente por la devaluación que ha tenido el quetzal, porque sabemos que no es lo mismo esa capacidad adquisitiva ni esas ganancias que podrían tener esos pequeños comercios, ¿verdad? Entonces, yo creo que impulsar monotributos es muy bueno. De hecho, es una recomendación internacional, por ejemplo, de parte del CIAT, de que sectores que están teóricamente en una economía informal, o sectores que no tienen las mismas condiciones administrativas, puedan contar con ese tipo de garantías para poder tributar de una manera simplificada, de mejor manera. Ahora bien, Marco, digamos, partiendo de lo que ya nos explicó Eddie,
¿Por qué era importante entonces dar este paso y crear esta ley? Definitivamente para Guatemala y le digo para Guatemala, es un triunfo para el sistema productivo nacional de Guatemala. Guatemala tiene una historia agropecuaria muy inherente en la sangre del guatemalteco productor. Nos han estigmatizado esta iniciativa 63-51 con ley ganadera, pero en realidad esto lo que va a permitir es al sector primario agropecuario hacer una labor, digamos, de empresa en campo, en la cual todos los productores agropecuarios van a poder, digamos, tributar. Cuando decimos sector primario, ¿a qué nos referimos? El sector primario productivo está formado por diversos, digamos, productos, incluso productos muy importantes de la canasta básica, como maíz y frijol, por ejemplo, que son productos que realmente son seguridad alimentaria para Guatemala. Eso es importante. Sabemos nosotros, por ejemplo, cuando tenemos problemas y pasamos por arcos de SAT y cae un camión con maíz que viene de las comunidades, y muchos pensarán que ese maíz es de un solo productor, y en un camión que trae 250 quintales pueden venir 15, 20 productores que se juntan y trasladan ese producto, digamos, a un mercado. Estos pequeños productores, en Guatemala no tenemos cultura tributaria. Y entonces, al no tener esa cultura tributaria, nosotros no es que no estemos pagando impuestos. Los productores agropecuarios siempre hemos pagado impuestos cuando compramos un sombrero, un machete, un asadón, un tractor, un camión, combustibles. Lo que usemos para la producción está pagando el impuesto, está pagando el IVA. El problema es que no lo hemos podido visualizar porque no trabajamos en el sector primario, no trabaja como una empresa normal. Está expuesto a muchas situaciones. Yo puedo sembrar un tomate hoy, por ejemplo, y puedo venir a cosechar en 120 días, según los libros, y como dijo el general Eisenhower, yo puedo tener en un lápiz y una hoja y dibujar un campo de maíz acá y me sale bonito, pero el campo de maíz allá está expuesto a clima, está expuesto a condiciones geopolíticas. Vimos nosotros el problema cuando ocurrió la guerra Ucrania-Rusia, los fertilizantes suben enormemente, un quintal de urea costaba 170, llegó a 550 quetzales. Entonces vemos a ese productor que no puede asimilar ese tipo de situaciones. Y todavía con este agravante de que cuando él lleva su dinero al banco no lo puede permitir el banco, porque al final de cuentas él no puede decir lo traigo de maíz, y cuando cae Superintendencia de Bancos, cuando cae SAT y lo fiscalizan, definitivamente hemos tenido muchos problemas con productores que SAT viene y al fiscalizarlo judicializan a ese productor como un lavador de activos. Entonces nosotros siempre hemos estado criminalizados. Por eso esta iniciativa de ley es importante para Guatemala. ¿Y por qué digo? Porque Guatemala, en cualquier departamento del país, existe un productor agropecuario dando empleo, compitiendo deslealmente con países vecinos, y eso no nos permite en Guatemala poder hacer un desarrollo sostenible, ¿verdad?, en la producción agropecuaria. Pero lo más importante es, con esta iniciativa, es tratar de lograr que nosotros como productores empecemos a tener una cultura tributaria como tal, ¿verdad? Parece que el impuesto 1 punto, cuando alguien, es que yo estoy pagando el 12, el ISO, el ISR, sí, eso es un impuesto en una cadena. Realmente no es el 1.5%. En la cadena bovina, por ejemplo, que es muy importante, tenemos 7 actores. Tenemos al criador, tenemos al que compra ese ganado para el levantador, tenemos el levantador, tenemos el que compra ese ganado que va de levante para el engorde, y cada actor de la cadena, el criador va a pagar 1.5%. El comprador de ese ganado va a pagar el 10% sobre sus ganancias. Este levantador va a pagar el 1.5%. Este comprador va a pagar el 10% sobre ganancias. Y este faenador va a pagar el 1.5%. Si uno suma en la cadena, no es totalmente el 1.5%. O sea, realmente nosotros lo que estamos haciendo es creando un formato, o se creó un formato a través de explicarle a SAT, que SAT nos entendiera, que SAT abriera y nos abriera a nosotros el explicar cómo funciona el sector primario. Y este impuesto no es como nuevo, si uno quisiera verlo así. Ya lo tiene el café, por ejemplo, es un impuesto flat, digamos, un 5%. Ya lo tiene el cardamomo también. El problema de estas cadenas que son muy cortas, o sea, es un productor
un comercializador. Mientras que estas cadenas que estamos hablando hoy, por ejemplo, usted ve salir un camión de tomates que viene de las zonas productoras de tomates, no viene a veces de un solo productor, vienen 3, 4 productores para traer 500 cajas a Central de Mayoreo. Y tenemos un problema en Central de Mayoreo ahora. Si esta ley no se aprueba, o sea, no se hubiera aprobado, eso no son datos nuestros, son datos de Superintendencia de Bancos. Hay 400 millones de quetzales moviéndose todos los días en Central de Mayoreo, de miles de productores guatemaltecos que no tienen sustento legal en este momento. Entonces, estamos tratando de que eso genere para Guatemala esa certeza que ese productor necesita y poder ingresar su dinero. Ahorita se ingresa, pero en cualquier momento nos fiscalizan y se van a traer. Ya lo han hecho, ¿verdad? Entonces, al final, bajo ese estigma de tenernos a nosotros criminalizados, muchos técnicos no quieren que nosotros pues optemos a este beneficio fiscal, si uno lo quiere ver así. Pero no es porque no estemos pagando impuestos, sino es porque no podemos visualizarlo como normalmente lo haría una empresa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esta ley al final busca crear? De cierta forma, parte de los argumentos de los promotores de la iniciativa de ley que se convirtió ayer en un decreto era que iba a servir para ampliar la base tributaria, porque uno de los grandes temas cada vez que se va a discutir el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado es pues cómo se van a generar más ingresos. Y hay dos formas: o subir las tasas impositivas de los impuestos que ya se pagan a los que ya los pagan, o pues ampliar esa base tributaria de personas que lo pagan. Sin embargo, Eddie, ha habido algunas críticas, particularmente, y surgen cada vez que se crean estos regímenes especiales, que se habla incluso de que son privilegios para determinados sectores. Si lo analizamos a nivel económico y a nivel social, ¿cuál es tu lectura sobre estas críticas que pues han surgido en torno a este decreto respecto de que es un régimen que crea un privilegio para un sector muy específico? Bueno, yo creo que ya hoy día teníamos un régimen agrícola que era del 3%, ¿verdad? Hasta 3 millones de quetzales. Ahora se ha subido la barda un poco más, hasta 11 millones de quetzales, 11 millones 800 aproximadamente, para que, digamos, este sector de la industria guatemalteca, si se le puede llamar de alguna manera, pague el 1.5%, o bien sobre sus exportaciones pague el 2%. Pero es una cantidad bastante alta. Hay análisis a nivel internacional que la tarifa de impuestos sobre la renta que pagan las empresas a nivel mundial a veces no excede del 3% del total de sus ventas brutas. Y Guatemala está autoimponiéndose un 1.5% como mínimo para arrancar. Me parece que es una tasa que no es baja, me parece que es una muy buena tasa, pero que va a dar pie a otras cosas. Veamos el beneficio que va a tener el sistema financiero inclusive, porque el sistema financiero en Guatemala no está bancarizado totalmente, que Guatemala, no todo el mundo utiliza el sistema financiero para hacer negocios. Pero ahora sí, estos sectores van a poder bancarizar todo eso. Entonces imaginémonos el flujo de fondos que vamos a ver ahora dentro del sector financiero, de actividades que son lícitas. No son actividades ilícitas, son actividades lícitas que desde hace mucho tiempo se han venido desarrollando en Guatemala. Entonces, me parece que este es un beneficio importante como país. Me parece que Guatemala está observando las recomendaciones internacionales de crear monotributos, porque el hecho que estos sectores paguen esa tasa flat del 1.5% o 2%, digamos, sobre las ventas brutas, o el 10%, como bien lo decía aquí el ingeniero, pues va a ayudar muchísimo. Pero algo que es importante es que van a quedar exentos del pago del ISR, del IVA y del ISO. Ahora, un tema importante que en otras conversaciones surgió es qué va a pasar con las personas que venden en los mercados cantonales. Esta ley aprobada establece claramente de que están exentos de pagar este impuesto, porque también había cierta preocupación, ¿verdad?, en los mercados. Bueno, y los vendedores que estamos dentro de los mercados, ¿vamos a pagar impuestos? Esta ley aprobada les da una exención específica a ellos. Entonces, también se protege, digamos, en alguna medida, imponerle reglas a ese sector de la economía que sabemos que es un sector muy vulnerable, pues no tienen las mismas condiciones para pagar esa cantidad de impuestos, aunque sí se van a ver afectados porque van a haber incrementado ese pequeño valor, ¿verdad? Pero yo creo que en general me parece que es una ley que viene a ayudar muchísimo a la formalización
y a la subida a esa economía formal, como se le quisiera llamar entre comillas, a estos sectores que por años han contribuido al desarrollo del país, porque sí generan dentro de la cadena de valor, generan empleo, generan una serie de beneficios para el país. Ahora bien, Marco, digamos, le voy a mencionar algunas de las críticas que han surgido. Por ejemplo, el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, hacía un comunicado de prensa el día de ayer, muy temprano. Y le voy a decir textualmente lo que ellos analizan. Y dice, la iniciativa 6135 propone que un grupo de contribuyentes, y ellos dicen que no pueden considerarse como pequeños. Ellos dicen que ustedes no son pequeños. Se van a beneficiar de un régimen tributario especial sin razón o justificación técnica, dice el ICEFI. Además, agrega que la propuesta no ofrece razón ni justificación para elevar el monto máximo de los ingresos anuales para optar al régimen de pequeño contribuyente del IVA. El ICEFI considera que es un tema discutible, pero que debe conocerse los estudios técnicos que condujeron a proponer esto. ¿Qué piensa? Sí, realmente pienso que definitivamente la gente pensará que este proyecto, esta ley, salió como el conejito del mago. No, este proyecto de ley fue un trabajo muy técnico. Hay equipos muy técnicos trabajando esta iniciativa. De hecho, cuando realmente se comienza a trabajar esta iniciativa hace 2 años, pues hubo un temor, digamos, del sector productivo a abrir su forma de producir a la superintendencia tributaria. Cuando primera vez nos enlazamos, pues se negoció una tregua para podernos abrir. Y muchos pensarán que este sector es poderoso, digamos, si uno lo quiere ver así, porque ven los volúmenes de dinero. Pero los márgenes que se manejan, digamos, por ejemplo, son 10 centavos en libra, 5 centavos en libra. Entonces, cuando uno hace esos números, y alguien pensará, por ejemplo, digamos, ese animal vale 10,000 quetzales, por ejemplo. Una vaca, por ejemplo. Una vaca. Pongamos el ejemplo de una vaca. Una vaca, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, va a parir un ternero. No es vaca hoy, no nació hoy. Nació 20 meses atrás, 30 meses atrás. Yo la tuve que criar para venir a que pare un ternero acá. Y ese ternero no va a ir al gancho hoy. Ese ternero va a pasar aproximadamente entre 18 y 20 meses para llegar al gancho. Entonces, todo ese proceso... O sea, 2 años. Todo ese proceso, nosotros estamos expuestos, digamos, al clima, como les decía, estamos expuestos a piquetes de culebra. Ese animal puede nacer hoy y no tener nada. Entonces... A ver, para entenderlo, compro yo una vaca en 10,000 quetzales para que tenga un ternero y yo poder pues comercializar eso dentro de 2 años. Esos 2 años usted pone todo. Pues, exacto. ¿No? Pero aquí viene lo bonito, porque por eso es que el sector genera mucho recurso, digamos, en trabajo. Porque para que yo sea un criador y para que este animal llegue a gancho, entonces definitivamente o llegue a faena o llegue usted a comprar la libra de carne, va a pasar por muchos actores. Este criador se lo va a vender a un comercializador y este comercializador se lo va a vender a un levantador. Digamos, un desmadre que nosotros hablamos desmadre es un ternero que pesa entre 400 y 500 libras. Para hacer un levante yo lo tengo que llevar de esas 450 a 750 libras, 800 libras. Pero de ahí para adelante va otro que se llama el engordador. Entonces ese lo tiene que llevar de 750 a 1100, 1200 libras. Pero ahí lo agarra otro comprador y lo lleva a la faena, o sea, lo lleva a rastro, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve la nebulosa, porque a nosotros siempre cuando al mercado llega una libra de carne en 70, en 50, 60 quetzales, y nosotros vemos el precio de la libra de carne en pie, o sea, puesta en nuestros corrales, en los últimos 10 años oscila entre 2 y 3 quetzales el precio que ha aumentado en campo contra lo que ha aumentado en mercado. Entonces, pero todo eso no es un problema totalmente del productor, porque cuando vienen y fiscalizan esto, el problema es aquí, en la cadena, digamos, de comercialización, ¿verdad? Donde ya el productor no tiene ninguna incidencia como tal. Pero al productor sí le achacan que es lavador de activos. Pero les voy a tirar un dato importante para Guatemala.
Inside Crime dice que pasan de Centroamérica por Guatemala 700,000 cabezas de ganado ilegalmente a México. ¿Tanto? Sí, 700,000. Nuestro principal comprador es México y tenemos una ventaja que estamos perdiendo en este momento, amenazada por Argentina, por Uruguay, por Brasil. Porque el mexicano come como nosotros, canal caliente, decimos nosotros. Una vaca entra, ¿a qué le llamamos canal caliente? El canal caliente es: yo mato una vacua hoy en rastro y en 2 horas o menos estará en el mercado. El uruguayo, el argentino, el brasileño comen canal frío, pero el mexicano come canal caliente como nosotros. ¿Cómo come la carne el mexicano? En tacos. No hay ningún problema. Entonces nosotros abastecemos ese mercado, pero no solo nosotros, lo abastecen desde Nicaragua hasta México. ¿Pero por dónde pasa? Pasa por Guatemala. Ahora, ¿qué perdemos nosotros ahí? Competitividad. Porque ¿cómo está Nicaragua, cómo está Honduras, por ejemplo, contra nosotros en beneficios fiscales? Ellos no tienen el IVA en el sector productivo primario agropecuario. Nosotros sí. Y aún así competimos con ellos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando pasa ese ganado en tránsito que va para México. ¿Qué tiene que venir de regreso? Dinero. ¿Y cómo metemos ese dinero al sistema financiero? Entonces se queda en México, se queda en Nicaragua, se queda en Honduras. ¿Y qué goza Guatemala? Nada. Entonces, ¿qué estamos proponiendo ahora con este instrumento? Que ese ganado vaya legalmente, como hace México. México solo tiene un comprador que se llama Su Carne. Y todo ese ganado va para Su Carne. Avanzan 700,000 cabezas de ganado ilegalmente y solo, según SAT, solo pasan 3,500 legalmente. ¿Qué está perdiendo Guatemala entonces? Competitividad. ¿Y qué estamos nosotros haciendo entonces en Guatemala? Estamos volviendo a los mexicanos más fuertes, a los nicaragüenses más fuertes, a los hondureños. Pero Guatemala se está desfortaleciendo por no tener ese instrumento que hoy estamos logrando. Entonces creo que definitivamente los técnicos, como los técnicos de ICEFI, deberían de salir con nosotros al campo. Yo los reto a que vayan con nosotros al campo y que se vayan con sus trajes y lo que quieran. Y nosotros les vamos a poner botas de allá y sombrero y los vamos a sacar al campo y que conozcan realmente la realidad del campo guatemalteco, ¿verdad? Y que en esa línea, al final de cuentas, es un mecanismo de formalización de un sector que, pues, no es que sea informal porque quiere, sino porque, como usted decía, tiene una serie de condiciones particulares que hacen necesario la generación de este tipo de regímenes, como, por ejemplo, esta iniciativa, hablábamos de los cambios que ha venido sufriendo a través del tiempo hasta que se convirtió en decreto. Antes incluía, y lo platicábamos antes del inicio del programa, un régimen específico para aquellos depósitos en efectivo que se hacían en los mercados, para cualquier depósito en efectivo en general. Una tasa impositiva de 1% para cualquier depósito en efectivo que no tuviera pues algún tipo de respaldo documental que acreditara que se había pagado un impuesto. ¿Cuál era el propósito de esto? Pues nuevamente seguir incrementando esa base tributaria para que, de conformidad como lo manda la Constitución, todos los guatemaltecos paguen sus impuestos. Pero en esa línea de tal vez algo importante cuando vemos la ley, ya hablábamos antes del tema de las críticas que ha recibido por tanques de pensamiento, por particulares y demás. Hay algo que llama la atención. La ley, hablábamos, crea 2 regímenes especiales del 1.5 y 2% sobre las ventas brutas. Pero por otro lado, también reforma el régimen de pequeño contribuyente, que es un régimen al que los guatemaltecos ya estamos acostumbrados y lo conocemos, que es un régimen del 5% sobre los ingresos brutos que una persona tiene. Antes era el 5% lo que se pagaba hasta un máximo de facturación de 150,000 quetzales. Es decir, si uno ganaba menos de 150,000 quetzales, pues entonces pagaba un 5% sobre ello. Ahora lo que hicieron fue que lo indexaron a los salarios mínimos, y lo indexaron a 125 salarios mínimos. Sí. Cuando lo ponemos en perspectiva, son como 450,000 quetzales, contra aproximadamente 11 millones de quetzales, que es en el caso de los 2 regímenes especiales que se crean. ¿Cómo percibe usted esto en el sentido de, pues al final de cuentas, por un lado es un régimen en el que la tasa impositiva es del 1.5 y el 2%, sobre un máximo de 12 millones de quetzales o 11 millones de quetzales, y por otro lado, para un régimen de personas que generan menos, la tasa impositiva es mayor? ¿Cómo percibe esa diferencia que hace la ley para, pues, sectores que son bastante similares en cuanto a su incorporación a la formalidad? Sí, yo creo que ese techo, insisto, para mí los 423,000 quetzales, números más, números menos,
me parece que es un techo muy bajo considerando la devaluación que hemos tenido con el quetzal, ¿no? Digamos, en principio. Y en segundo lugar, yo creo que el tema de la tasa se pudo haber aprovechado para revisarse y tal vez tratar de analogarla para que no existiera una brecha tan distante con lo que hoy día se está haciendo con el tema de estos dos sectores. ¿Por qué razón? Porque en los pequeños contribuyentes pueden haber muchos actores. Pueden haber profesionales liberales, pueden haber negocios en los barrios, pueden haber tiendas, pueden haber muchos comercios pequeños. Pero recordemos también que los comercios pequeños, pues no todo lo que facturan es su ganancia. O sea, hay un costo que hay que deducir y es marginal, tal como lo decía acá el ingeniero. O sea, no, los negocios no ganan sobre la venta bruta. Entonces, me parece que ahí lo que uno hubiese querido es que la tasa ahí pues se revisara y se volviera, digamos, un poquito más cercana. Tal vez un 3%, tal como estaba en el régimen del régimen agropecuario que prácticamente va a ser derogado con esta nueva norma. Pero yo creo que es algo que todavía se puede revisar. Algo que me llama a mí mucho la atención es que en esta ley sí se establece que cuando un contribuyente rebase la barda de los 423,000 quetzales, en el mes siguiente ya cae en automático como en el régimen general del IVA. O sea, va a tener que deducir el IVA como crédito fiscal y cargar el IVA a sus clientes, ¿verdad? Y algo que también es importante es que para los regímenes agropecuario y el sector primario les van a dar 180 días para que regularicen su gestión anterior, como una amnistía fiscal, si uno quisiera llamarlo de alguna manera. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque eso va a ayudar también a que se formalice esas cantidades de efectivo que se tuvieron por los negocios anteriores. Entonces me parece que es importante. Ahí la ley habla de que la administración tributaria tiene que dar facilidades de pago, no habla de exoneración ni de multas ni de intereses, porque eso es una, digamos, disposición que únicamente le queda al señor presidente, ¿verdad? Por una disposición constitucional, pero yo creo que es algo interesante, ¿verdad? Que hay que revisar. Yo voy a regresar ahorita a decir algo. Por ejemplo, si alguien estaba en el sector primario y era pequeño contribuyente, pues de acuerdo con la ley se puede mover al régimen del sector agropecuario o al régimen del sector ganadero, ¿verdad? ¿Y si está en el régimen simplificado del ISR? También se puede mover. O sea, hay 4 meses para hacer ese cambio. Eso es bien importante. 4 meses. 3 meses para hacer ese cambio. 3 meses para hacer ese cambio. La ley teóricamente va a entrar en vigencia 4 meses después de que sea publicada. O sea que si es publicada ahora todavía en noviembre, estaremos pensando que allá por marzo va a estar ya, digamos, va a entrar en vigor, ¿verdad? Entonces son datos que yo creo que me parecen que son muy importantes, pero no quiero dejar pasar un dato interesante que encontré también dentro de la norma, y es que se modificó el Código Tributario. Y el Código Tributario se está modificando para agregar también el tema de la suspensión de los NITs cuando tengan inconsistencias por el tema FEL. ¿Se recuerdan ustedes que claro, eso ha generado una cierta polémica en los últimos meses con las inconsistencias? Que viene por el caso B410, que ¿no? por ahí conecta con el B410. Ahora se le está dando, digamos, más fuerza a la administración tributaria para que cuando alguien tenga inconsistencias, pues se le pueda suspender su NIT para que ya no pueda seguir emitiendo facturas electrónicas, ¿verdad? Entonces se ha modificado el artículo 120 del Código Tributario. Me parece que también dentro de toda esta ley, ahí escondidito, ¿no? Viene dentro de toda esa norma, ¿verdad? Y que va a haber que ver si aguanta un análisis de constitucionalidad. Ese será el segundo paso, ¿verdad? Será el segundo paso para ver si eso aguanta un tema de inconstitucionalidad, pero yo creo que es importante mencionarlo porque es una ley recién aprobada, pero que cuando la estábamos leyendo hoy tranquilamente en la oficina, pues empezábamos ya a analizar ciertas cosas. En letra menuda. Claro, en letra menuda, sí. Bueno, Marco, quisiera preguntarle, porque digamos, dentro de las críticas que surgen, es que si alguien no puede decir, bueno, como hay un beneficio ahí, pues creo una empresa ganadera y tratar de defraudar a la SAT. ¿Esto se puede dar o no? Ya que tocó ese tema,
esta iniciativa, digamos, técnicamente pasó por muchos actores, digamos, que la revisaron, ¿verdad? No fue una cuestión así de los diputados, si uno lo quiere ver así, porque le están achacando a los diputados y principalmente al diputado Luis Aguirre, que en este momento agarró y lideró este movimiento, pero en realidad la pregunta es importante porque les digo, ¿cómo nosotros podemos garantizar que este sector va a utilizar bien esta herramienta? Y para eso, digamos, estuvo SAT con nosotros y se están creando y se crearon dentro de la ley que todo el que haga una operación pecuaria, ¿ya?, tenga ya geoposicionado el punto donde él está diciendo que está, ¿verdad?, donde él hace su producción. Ese punto tiene que estar geoposicionado, tiene que tener un domicilio fiscal en esa finca y tiene que dedicarse exclusivamente a ese segmento, que pues, si yo digo que soy... Tener los animales ahí. Exacto, todo, sí, pero además de eso, si yo digo que soy criador, ¿sí?, en mi unidad productiva tiene que haber crianza. Si yo digo que soy levantador, en mi unidad productiva dice que soy levantador. Y si yo digo que soy engordador, en mi unidad productiva tiene que haber engorde. O sea, está cerrada la situación para... ¿Por qué? Por lo mismo, evitar esto, para ¿no? tratar de evitar eso. Eso no quiere decir que se va a lograr en un 100%, porque yo les digo, siempre les he dicho a los muchachos, miren, el problema aquí es que aquí no estamos viendo de que quienes quieren jugar chueco. Siempre va a haber gente que aunque usted le ponga las condiciones correctas, va a querer jugar chueco. Pero aquí estamos beneficiando a la gran cantidad de gente, importantísima, que no ha podido hacer estos negocios en una forma transparente, si se quiere decir en esa posición. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido hacerlo. Entonces lo metemos a todos en el mismo canasto. Y que en esa línea, que si son personas jurídicas, incluso tienen que identificar quiénes son los beneficiarios finales. Por ejemplo, digamos, importante también de que esta ley, digamos, no me está forzando a mí a meterme a esta ley. Porque, por ejemplo, ¿quiénes no se van a meter a esta ley? En la producción pecuaria, por ejemplo. Yo le puedo garantizar que los vendedores de genética no se meten, porque a ellos no les conviene. Entonces la ley es abierta, no los forza, porque aunque hagan un sistema de producción pecuaria, no los forza a meterse a este sistema, porque ellos ya están tributando normalmente y a ellos les conviene estar ahí. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una cultura de tributo, ¿ya? En cambio nosotros no la tenemos, los que estamos pidiendo esto. Esto va a crear en el futuro que nosotros empecemos a tener esa cultura. Pero esto es un paso a paso, ¿no? O sea, realmente en Guatemala no hemos tenido ese formato y por lo mismo la gente tiene ese temor, digamos, que cómo vamos a nosotros garantizar eso. Pero sí existen los candados y fueron discutidos en la superintendencia porque ellos... Es decir, la SAT acompañó técnicamente todo el equipo técnico de SAT fue brindado para hacer este análisis y poder formular este formato de herramienta tributaria. Pero les voy a decir algo tan sencillo. Cuando El Salvador es nuestro principal socio comercial en hortalizas, ¿sí?, para ellos fue bien fácil hacerlo. ¿Y cómo lo hicieron? Cuando yo paso la frontera, pago $1 por cada caja, por cada bolsa, por cada unidad que yo meta en volumen a El Salvador. Yo sí puedo conocer cuánto Guatemala exporta a El Salvador, y si yo le pregunto a Guatemala no tiene datos. ¿Ya? Porque ese $1 que nosotros pagamos, ahora, ¿cómo ingresamos ese dinero para acá de regreso? Con los cambistas en la frontera. ¿Y cómo pasa ese dinero? En costales. No viene por el sistema financiero. ¿Y qué ocurre ahí? Que nos han matado gente que trae $30, $40,000 de sus ventas. En efectivo. En efectivo. ¿Sí? Y entra a Guatemala con ese efectivo. Ahora, ¿qué tiene El Salvador de moneda? $. ¿Qué tiene Guatemala de moneda? Quetzales. ¿Quién tiene que hacer el cambio? Técnicamente lo tendría que hacer una entidad financiera normada, claro, pero lo hace el cambista. ¿Está el cambista normado? No está. Entonces, ese dinero que se pierde ahí, ¿sí?, es enormemente para crear mejores condiciones para desarrollar Guatemala. ¿A través de quiénes? De los productores agropecuarios. Pero si no lo hacemos, si no lo creamos, si no tenemos este instrumento, vamos a seguir perdiendo competitividad, ¿verdad? Entonces, nosotros no es que estemos pidiendo, digamos, este instrumento para beneficiarnos, estamos pidiendo este instrumento
para tratar de lograr. ¿Qué lograríamos parar? Por ejemplo, a nosotros nos achacan que el campo paga ahora 70 quetzales y el salario mínimo dice 95 quetzales o 98 por ahí, el salario campo, ¿no? Y que nos achacan que nosotros pagamos 70. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo el campo puede garantizar ese recurso nosotros somos exportadores de gente hacia el norte? Sí. ¿Cómo podemos parar esa migración? Yo veo a los Estados Unidos metiendo un montón de capital en proyectos de desarrollo para tratar de parar la migración con proyectos de agricultura. Pero si estos proyectos de agricultura no tienen certeza jurídica, ¿qué estamos haciendo? Nada. Entonces, al final lo que queremos es, con este instrumento, tener un formato para que ese contribuyente pequeño, que la gente se imagina que es grande, ¿verdad? Una manzana de tomates me cuesta producirla a mí entre 120,000 y 160,000 quetzales, dependiendo de la tecnología que esté usando, una manzana de tomates. Pero hace poco el tomate, todo el mundo lloraba porque la libra había subido a 7 o 9 quetzales. ¿Cómo está ahora la libra? O sea, si ustedes ven, en 3 meses la libra se vino abajo. ¿Ya? O sea, una caja llegó un momento a costar 400 quetzales y hoy vale 60, 70 quetzales. ¿Quién le garantiza a ese productor eso? Y que hay que decirlo, al final esta es una ley que no solo incluye al sector ganadero, incluye al sector agrícola en general, al sector agrícola exportador y al sector agrícola que vende a nivel local e incluso a los artesanos. Hemos hablado en abstracto respecto a las implicaciones de esta ley. Y en ese sentido, ¿cuáles son esas implicaciones prácticas o esas expectativas económicas que podemos tener tanto a nivel de los comerciantes, de los productores, como incluso del fisco después de la aprobación de esta ley? Bueno, yo lo que creo es que sí va a haber mucho trabajo, ¿verdad? O sea, la norma sí establece que van a ser 4 meses, digamos, para que entre en vigor. Y todo esto es porque la administración tributaria va a tener que armar todo el andamiaje. Primero para que la FEL, digamos la factura electrónica, se pueda emitir y no lleve IVA, ¿verdad? Sino que va a tener que pagar el 1.5% sobre los ingresos o 2% si son exportaciones. Yo creo que van a haber muchos cambios importantes, ¿verdad? Que se van a tener que realizar. Lo hablábamos con el ingeniero, también van a tener que crearse, digamos, entidades a lo interno del ministerio, digamos, para poder administrar todo este tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí hay un reto importante para que, digamos, esta norma que tiene efectos positivos importantes para el país logre su objetivo. Y yo creo que el hecho de que este sector o estos 2 sectores paguen esa cuota, pues va a ser importante para el país porque es una porción de impuestos que no se tenía en el pasado. Una reflexión que yo siempre quiero y que lo he dicho en otros foros es que este tipo de sectores, a pesar de que, por ejemplo, si es que fuera el caso, no tributaban impuestos sobre la renta, sí pagaban IVA al inicio cuando compraban todas sus materias primas. O sea, este sector sí estaba pagando un 12% de impuestos directos porque como no lo podían repercutir contra sus clientes, entonces sí ya estaban absorbiendo un 12% de impuestos. Entonces ahora lo que vamos a ver es que ellos van a contribuir adicionalmente en un 1.5. ¿Qué quiere decir? Pensemos que si alguien se gastaba 1,000,000 de quetzales y pagaba 120,000 quetzales, que así va a seguir siendo el día de hoy, en IVA, que no lo va a recuperar como crédito fiscal, ahora va a pagar sobre sus ventas, que podrían ser 1,300,000 o 1,500,000, pensemos, va a pagar el 1.5% sobre eso. Entonces, esto quiere decir que el Estado de Guatemala pues va a recuperar, digamos, una pequeña tajada, pero importante al final, ¿verdad? Porque es únicamente sobre un margen que ellos estaban ganando y va a recuperar esa cantidad. Entonces, hay una cantidad, digamos, si uno saca la base tributaria completa o la carga tributaria completa, para decirlo de mejor manera, que estaban pagando estos sectores, pues podría haber sido muy alta, digamos, y hoy día se va a complementar con estas cantidades. Entonces me parece que es un buen paso que ha dado Guatemala. Creo que va a tener que trabajar mucho la administración tributaria para adecuar los sistemas, pero recordemos que la administración tributaria en Guatemala pues ha sido muy práctica para implementar ese tipo de regímenes. Creo que estos 3 meses o 4 meses le va a dar chance a la administración tributaria para adecuar los sistemas,
por supuesto que van a haber requerimientos, ¿verdad?, para estos sectores. Yo estaba leyendo que habían varios de ellos, el tema de la georreferencia, el emitir facturas, solicitar facturas, llevar su libro de compras y ventas, presentar declaraciones. Por ahí vienen algunas enmiendas que les querían pedir que también pagaran seguro social. Eso también es un poco delicado porque tampoco podemos llegar a pensar que también elevar los costes por subir el salario mínimo, porque recordemos que cuando alguien paga seguro social es porque está pagando salario mínimo. Elevar esos costes también va a ser duro porque también le va a pegar, digamos, a estos sectores que seguramente en el pasado algunos probablemente sí pagaban IX y algunos probablemente no lo pagaban. Entonces vamos a también a ver un incremento ahí de recaudación por otro tipo de fuentes que va a tener el Estado de Guatemala. Entonces creo que hay muchos beneficios que se vienen a favor de esta iniciativa que finalmente fue aprobada. Ahora bien, Marco, digamos, estamos hablando, por todo lo que ya explicó, estamos hablando, digamos, del sector primario, gente que no son grandes ganaderos, que estaban en la informalidad. ¿De cuántos productores estamos hablando? En el sector, digamos, primario agropecuario en general, existen más de 900,000 familias. 900,000 familias, según datos del Ministerio. Casi el millón, digamos. Sí, dependen exclusivamente de ese sector. Esas familias, digamos, si usted va al altiplano, por ejemplo, están integradas ahora, digamos, haciendo cultivos, por ejemplo, para exportación. Pero si uno lo ve así, digamos, este tipo, digamos, migraron de maíces a, por ejemplo, ejotes, migraron, por ejemplo, a zucchinis o a mini vegetales. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de productores, por ejemplo, que siembran tomates, que siembran pepinos, que siembran sandías, que siembran pimientos, jalapeños. Estamos hablando de productores que producen maíces y frijoles, ¿ya? Entonces, toda esa gran gama de situaciones nos hacen a nosotros pensar que vamos a tener, digamos, una capacidad para responderle al Estado de Guatemala y al pueblo de Guatemala en general, porque nosotros también somos parte de Guatemala y en este momento ya nos vamos a sentir incluidos porque hemos sido estigmatizados como grandes lavadores de activos, ¿verdad? O sea, así nos dicen, por ejemplo, digamos, al sector ganadero, ¿cómo lo tildan? Como narcoganaderos, ¿verdad? Y es que eso lo quería preguntar porque, digamos, uno leía ayer en redes sociales comentarios muy duros como ese. ¿De dónde viene esto? Y lo que pasa es que yo pienso que es una instrumentalización de gente que definitivamente no conoce realmente cómo funciona el sector. Y por eso le decía, realmente lo que necesitamos ahora es, con este instrumento, es separar esos capitales oscuros de los capitales productivos. Así como estábamos sin esto, no lo podemos hacer, todos estamos metidos en lo mismo. Entonces fácilmente se cruzan esos capitales, porque estábamos hablando nosotros de dónde pasa el tránsito, cuando nos dicen narcoganaderos, de dónde viene el tránsito de la droga y hacia dónde va. Viene del sur, va para el norte. ¿Por dónde tiene que pasar? Por Guatemala. Y si va para allá, va como va con nuestro ganado. ¿Y cómo se viene ese dinero de regreso? O sea, se mezclan esos dineros acá en los cambistas, porque no entra al sistema financiero. ¿Ya? Normal, así como está ahora, no puede entrar. Entonces ahí es donde nosotros... O sea, esta ley va a permitir ordenar y separar. El que está legal, está legal. Exacto. ¿No? Y tiene un tiempo para hacerlo. Ni siquiera queda abierto, así como cuando vos quedás. No, esto tiene un tiempo para hacerlo. Entonces, definitivamente, el productor, el verdadero productor, no está forzado a meterse, pero sí deberá estar en un régimen. ¿Ya? La ley lo dice tácitamente. Si digamos, este productor no se acogió a este instrumento, ¿sí?, la SAT puede inscribirlo, ¿ya? Así es. Lo puede inscribir a cualquier régimen, y normalmente lo va a inscribir al régimen normal. Y si no quiere, tampoco se va a inscribir, pero cuando lo lleguen a fiscalizar, entonces sí. Porque ya tenemos otro formato de hacerlo, pero en este momento, si nos vamos al normal, nadie se quiere meter. Solo habían 39 inscritos con el que tenemos actualmente funcionando. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Entonces nadie se mete. Y en esa línea, Marco, ¿hay alguna mejora, algo que haya quedado fuera de la ley
que pudiera haberla hecho más robusta y más atractiva para que más personas se incorporaran a ese régimen? Mire, pues realmente es importante esa pregunta, porque cuando nosotros tuvimos... Esta ley ha venido cambiándose de número a través del tiempo, porque cuando se formuló la primera vez, pues si ustedes se recordarán, los 48 cantones pararon las carreteras y pues no querían la ley porque era imposible para ellos hacer esa parte. Y cuando ya se les explicó, digamos, lo que nos ha faltado realmente es un poquito la socialización del instrumento como tal, ¿verdad? A la población en general. Pero en ese momento, por ejemplo, estaban los mercados. Yo produzco tomates, yo produzco ganado, pero mis tomates, por ejemplo, van a Central de Mayoreo, a Senma, o van a Zona 4. Yo no voy a recoger el dinero ahí. ¿Quién lo recoge? Lo recoge el del mercado. Estaban incluidos los del mercado si venían siendo beneficiados con esto. ¿Qué es lo que pasa en este momento, así como estamos ahorita, que el mercado no entra? Ellos aducen de que no les sirve. Bueno, está bien, pues van para afuera. Pero ¿cuál es el problema que están teniendo los mercados en este momento? En este momento ellos están sujetos a créditos de esos agiotistas, ¿no? Que se le llama créditos colombianos. Ahí se mueven grandes capitales ahí adentro y están siendo casi extorsionados ahí adentro porque ellos no pueden visualizar eso. ¿Cómo nos depositan a nosotros? Que por 2.000, que por 3.000. O sea, hay una cantidad de depósitos mínimos que están entrando al sistema financiero tratando de como que no se dieran cuenta, ¿no? Pero eso queda atrasado. O sea, a mí me pueden depositar 10 depósitos de 3.000 para pagarme una camionada, por ejemplo, ¿no? Pero eso queda atrasado en el sistema, ¿me entiende? Pero entonces el problema es que el mercado no quiere. Pues está bien, ese es un sector que lo manejen ellos. Pero ¿a dónde se recoge el dinero? En los mercados. Nosotros no podemos ir al mercado. Yo una vez dije, estaba el tomate, por ejemplo, a 100 quetzales y a mí me dijeron, mira, el tomate está a 120 y porque no vas a vender vos, no te lo están pagando. Sí, yo me vine que en mi camión y ¿cómo se llama? Y vine y no te das cuenta cómo se vende, porque van 10 cajas para allá, 20 para allá, 30 para allá y en 20 minutos se desaparecieron tus 500 cajas y no sabes a quién se las vendiste. Lo único que recibes es una hojita donde te apuntan, el primero se fue a tanto, el segundo a tanto, el tercero a tanto, la avería a tanto y te fuiste para tu casa. ¿Me entiende? Así funciona ese sistema. Pero está ocurriendo algo bien crítico. Eso mismo no permite, al no poder accesar al sistema bancario, financiero, como tal, ingresar, está haciendo ese dinero que de repente agarra un productor transportando 200,000, 300,000 en un carro, que va presentado de banco, porque lo sacó del banco. ¿Y cómo cae ese productor? Como está lavando activos, ¿verdad? Y puede ser que haya vendido un par de camionetas de ganado, un par de camionetas de tomate. No hay un respaldo, pero no tiene un respaldo legal. Con esto va a tener un respaldo y segundo, va a contribuir al país. Como dice el licenciado Eddy, nosotros ahorita, por ejemplo, no podemos visualizar ese 12%, pero sí vamos a pagar un poco más. Alguien podrá decir, pero estos locos, ¿por qué quieren pagar más? Porque no nos importa. El problema es que eso ya es algo que no te deja dormir, porque además de que no dormís por las plagas y las enfermedades, no dormís porque de repente te van a caer, ¿ya? Y así le han caído a muchos, pues, o sea, ese es el problema básico para nosotros los productores, que en este momento, así como estamos, no podemos hacer muchas cosas más de mejora para poder poner a Guatemala en un lugar más importante en la producción de Centroamérica y México, ¿verdad? Eddy, quisiera preguntarte porque, digamos, también aquí hay una crítica. Me estoy basando básicamente en lo que dijo el ICEFI y que lo estoy desmenuzando, pero quiero que nos aclares esto, porque ellos dicen, por otro lado, el mecanismo que propone la iniciativa 6351 puede disminuir la recaudación de los grupos empresariales organizados. Y según lo especifica la propia iniciativa, especialmente supermercados, tiendas, abarroterías y otros que compran productos procedentes de los sectores que buscan beneficiarse directamente de la propuesta. Esta premisa, ¿qué tan falsa es o qué tan cierta es? Vamos a ver. Hoy día, pensemos que sea un comercializador que le está vendiendo a un supermercado y le vende con IVA. Pensemos que ese fuera el caso. Entonces, ahí el Estado de Guatemala está recuperando el 12%. Pero el comercializador hace un neteo entre sus compras y sus ventas, ¿sí?
Y ahí sabemos de que ya en el año 2016 se destapó que había ciertos problemas en ese sector. Yo no creo que el Estado de Guatemala vaya a dejar de pierda, ¿no? de percibir ingresos, ¿verdad? Por esa razón yo hago siempre esta reflexión. O sea, la tasa efectiva de impuestos sobre la renta más alta que se paga a nivel de Latinoamérica podrá ser 3.5% sobre el total de las ventas. El impuesto mínimo que Guatemala se autoimpone es el del ISO, que es el 1% sobre las ventas. Entonces, este sector va a pagar 1.5%. Entonces, es bien difícil empezar a ver empresas que tengan una rentabilidad tan alta que te estén pagando 3, 4, 5 o 7% sobre el total de tus ingresos. O sea, de hecho, hasta la misma administración tributaria lo ha visto. Uno de los ejemplos es la tasa efectiva de impuestos sobre la renta país de Guatemala es del 3.5%. Pero imaginémonos hoy, Mario, de que tenemos del total del Producto Interno Bruto, hay algunos análisis que dicen o que establecen que el 65% de la economía de Guatemala está en la economía informal. ¿Quién es esa economía informal? Seguramente muchos de los productores que hoy día estamos viendo que tienen, digamos, que no tienen ese aparato administrativo para pagar de una forma compleja los impuestos. Y esa es una crítica, digamos, a los sistemas tributarios, porque los sistemas tributarios deberían ser fáciles. O sea, el contribuyente debería pagar fácil. Yo se lo comentaba a Fernando antes de iniciar, ¿verdad? Guatemala tuvo hace muchos años el impuesto a la alcabala y era el 3%, pues, o sea, y la gente se sentía muy contenta a pagar el 3% del impuesto al timbre en aquellos antes del año 82. Entonces, hemos complicado tanto el sistema tributario que definitivamente para montar un proyecto productivo cuesta mucho dinero en la administración de esos impuestos. Entonces, hoy día, simplificando ese procedimiento de pago, vamos a ver que de ese 65% de economía informal, que puede ser que esté ahí mucho del sector ganadero, mucho del sector agropecuario, se va a subir a la formalidad, va a pagar el 1.5% adicional de lo que ya pagaba sobre las compras del 12% del IVA, donde ellos son consumidores finales. Vamos a ver que el sistema financiero se va a robustecer porque va a tener una inyección de capital altísima, lo cual es bueno, y aparte que vamos a formalizar todavía aún más el sistema financiero en Guatemala, porque también es una de las críticas que cada vez que me siento con la gente del sistema financiero me dice Guatemala no está bancarizado al 100%, y esa es una desventaja que tenemos en comparación con los países de Centroamérica. Entonces yo creo que aquí vemos que van a haber muchos beneficios. O sea, no hay, yo creo que los estudios que se hacen, pues uno llegar a pensar que los estudios todos son malos, pero si yo me baso en un estudio, digamos que probablemente es un poquito más profundo, que es el del CIAT, que es del Consejo Interamericano de Administraciones Tributarias, lo que dice es eso. Mire, los estados que tengan problemas con economía informal deben promover monotributos para que se suba la gente a la formalidad, claro, y que pague de una manera más fácil. ¿Sí? Y en esa línea, Eddie, ¿cuál debería ser ese siguiente paso para seguir incorporando esa base tributaria a los que hoy todavía quedan fuera? Porque lo que es un hecho, y lo hemos mencionado a lo largo del programa, es que hoy incorpora a algunos sectores productivos que se encontraban en la informalidad tributaria, por llamarle de alguna forma, pero no incorpora a todos. Y no incorpora a todos justamente por presiones políticas, manifestaciones, en algunos casos hasta pues bloqueos que se hicieron frente al Congreso por algunos grupos que no querían verse regulados por la ley. Y vuelvo al punto inicial. La Constitución manda a todos los ciudadanos guatemaltecos a una obligación general de contribuir, sea quien sea. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo pienso que aquí tenemos un tema de educación financiera, porque en todos los proyectos productivos en Guatemala, normalmente no se le agrega la línea de impuestos al final al proyecto productivo. O sea, la gente dice, bueno, yo voy a vender X cantidad, voy a comprar X cantidad, voy a tener X gastos y voy a tener una utilidad X. Pero no se da cuenta que le hace falta la última línea que se llama impuesto, que todavía tiene que deducirlo de la utilidad que está determinando para saber realmente cuál es su utilidad neta. Es que el tema de educación financiera pasa por ahí.
que conecta con el tema de educación tributaria. La educación tributaria pues va de la mano con contribuir con los impuestos que tengo a mi cargo. Pero ojo, yo me voy a un tema anterior, ¿verdad? Al tema de educación financiera, que yo creo que es algo que tenemos que reforzar y yo creo que vamos en una buena línea. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche a las 8:45. José Fernando, creo que se despejan muchas dudas, ¿no? En cuanto a lo que se aprobó en el Congreso y pues bueno, ahí sí que cada quien saque su análisis.